¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Campo Verde y esto es un curso de sanidad vegetal. El día de hoy vamos a tocar temas muy importantes relacionados a la sanidad vegetal y cuando hablamos de sanidad vegetal nos referimos a un tema bastante amplio, puesto que es una disciplina que utiliza una serie de medidas para controlar y prevenir que plagas, malezas y organismos que causan enfermedades se dispersen a nuevas áreas, ¿no? En virtud de ello, vamos a interactuar con cada uno de los participantes respecto a este importante tema. Siendo así, vamos a hacer una pequeña introducción respecto a lo que significa o ha venido significando este tema importante que es la sanidad vegetal. Actualmente la demanda de alimentos más inocuos crece año con año, lo que ha conducido a establecer protocolos para garantizar la inocuidad de los alimentos. Estos problemas han sido atendidos por órganos de gobierno e instituciones fitosanitarias o sociales como las distintas organizaciones reguladas por la FAO o la Organización Mundial de la Salud, entre otros, las cuales han elaborado y aplicado una serie de normas y legislaciones encaminadas a abarcar todas las actividades de la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para garantizar la máxima seguridad de los alimentos con el propósito de reducir las enfermedades e intoxicaciones causadas por alimentos insalubres o contaminados. La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquiera de las etapas del proceso de fabricación o de distribución, aunque la responsabilidad recae principalmente en el productor. Una de las dificultades a las que se enfrenta la producción de alimentos inocuos es la globalización, ya que un problema local puede convertirse en un incidente internacional por la rapidez y alcance de la distribución de los alimentos. Por tanto, se vuelve casi indispensable establecer protocolos y lineamientos homologados que garanticen la inocuidad y seguridad fitosanitaria sin demeritar la calidad de los productos agrícolas. Y todo ello, como decíamos inicialmente, siendo este un tema complejo, no solamente es el control de plagas, no solamente es el manejo de los cultivos, sino también es el tema de legislación, el conocimiento de las normas, de las cuales también vamos a hablar un poquito en este espacio. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos todos nosotros, ¿qué es sanidad vegetal? La sanidad vegetal abarca todas las prácticas y conocimientos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar a las plantas de enfermedades, plagas y cualquier factor que pueda afectar su bienestar. Desde el jardín de tu casa hasta los grandes cultivos agrícolas, mantener la sanidad vegetal es crucial para asegurar que nuestras plantas crezcan saludables y fuertes, ¿no? Entonces, las plantas son seres vivos y diríamos el otro lado del ser humano es como cuando nos vamos a hacer un chequeo general por querer estar sanos y salvos los seres humanos. De tal manera que cuando hablamos de sanidad vegetal, vamos a buscar la conservación, la inocuidad de los vegetales. Personalmente, recuerdo el primer brote de mildiu que atacó mi pequeño huerto urbano y esto fue devastador, ver cómo mis pequeños cultivos sufrían del ataque de algunas plagas. Aquella experiencia me enseñó particularmente la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano
Y desde entonces me dedico un poquito a aprender y compartir pequeñas experiencias sobre sanidad vegetal. Y a la vez diremos, ¿por qué es importante la sanidad vegetal? La sanidad vegetal no solo es vital para la salud de nuestras plantas, sino también para la nuestra. Las plantas son fundamentales en nuestros ecosistemas porque nos proporcionan oxígenos, alimentos y son esenciales para la biodiversidad. Además, en el aspecto económico, cultivos sanos significan cosechas abundantes que benefician a toda la cadena alimentaria. Es decir, si tenemos un cultivos sanos, entonces se va a traducir económicamente en rentabilidad, en ganancias, ¿no? Entonces, la mejora en la sanidad vegetal de los cultivos, por ejemplo, en el África, podía incrementar significativamente los rendimientos y por ende mejorar la economía local. La sanidad vegetal tiene el poder de cambiar el mundo, porque significa, en términos sencillos, abundancia. La abundancia significa pan para todos. ¿Y cuáles son las principales amenazas a la sanidad vegetal? Las plantas están amenazadas constantemente por una serie de enemigos naturales, desde los hongos, bacterias, virus hasta insectos y ácaros. Cada uno de estos patógenos puede causar daños irreparables si no se controlan a tiempo. Por ejemplo, los áfidos, más conocidos como los pulgones, son una pesadilla para muchas plantas. Les decía inicialmente, tuve eh, una mala experiencia de encontrar una mañana mi pequeño cultivo de lechugas en macetas, que lo hacía en mi azotea, ¿no? Infestada de estos áfidos, ¿no? Porque estos áfidos, estos pequeños insectos, no solo pues chupan la savia de las hojas, sino que también pueden transmitir virus. Y en mi experiencia, una solución de agua con jabón neutro me resultó efectiva y una forma ecológica de controlarlos. Entonces, ya vamos hablando de una forma más amigable con la naturaleza, ¿no? De tratar y de controlar o de eliminar estas plagas que atacan a nuestros cultivos, ya sea en los campos grandes, o sea en huertos o en nuestros pequeños jardines o macetas. Entonces, eh, las principales amenazas a la sanidad vegetal, ¿no? Se dan a través de estas plagas, de estos virus, de estos ácaros, de estos hongos, ¿no? Que van a enfermar a nuestras plantas. ¿Y cuáles son las medidas de protección fitosanitaria? Como pueden observar en la lámina, ¿no? Proteger las plantas requiere un enfoque integral, desde prácticas culturales como la rotación de cultivos y el uso de variedades resistentes, hasta medidas biológicas como el control de plagas mediante enemigos naturales. También es esencial una correcta higiene del suelo y el uso prudente de productos fitosanitarios, ¿no? Cierta vez, en mi experiencia personal, tuve que lidiar con un brote de mosca blanca en mi pequeño invernadero, para lo cual pues tuve que introducir mariquitas, que como todos sabemos son depredadores naturales de este insecto, y el problema se solucionó de manera natural, ¿no? Entonces, es fascinante ver cómo la naturaleza va trabajando a nuestro favor. Tenemos que utilizar, como les dije, una medida amigable para proteger a nuestros cultivos y uno de ellos es buscar los enemigos naturales
de estas plagas, ¿no? Uno de ellos, por supuesto que hay muchísimas, como ya hemos hablado, ¿no? Y principalmente es la rotación de cultivos. ¿Y cómo prevenir la propagación de plagas y enfermedades vegetales? La prevención es clave en la sanidad vegetal, ¿no? Así como en la salud del ser humano, prevenir antes que lamentar. Mantener un monitoreo constante de tus plantas nos va a permitir actuar rápidamente ante cualquier signo de enfermedad o plaga. La limpieza regular de herramientas con las que vas a manejar tus cultivos, ¿no? Las tijeras de podar, por ejemplo, el suelo, así como el aislamiento de plantas enfermas, son prácticas esenciales. Muchas veces dentro de un cultivo tenemos una planta enferma, pero hacemos lo posible para que no se afecte y nos llenamos de pena y lo cuidamos, lo protegemos, pero mal hacemos cuando lo correcto sería eliminar esa planta porque se está convirtiendo en un hospedero, ¿no? Entonces, tenemos que identificar también a las plantas hospederas, conocidos como malezas también. Una anécdota que siempre recuerdo es cuando al volver de un vivero decidí poner en cuarentena unas plantas nuevas antes de integrarlas a mi pequeño jardín. A la semana descubrí que una de ellas estaba infectada con hongo. Esa simple medida evitó que se propagara a las demás. Cuando traemos plantas de viveros ajenos, tenemos que aplicar la cuarentena. Pueden ser viveros de repente muy confiables, pero no está de más hacerle la cuarentena. La sanidad vegetal es un campo vasto y fascinante. Recuerda siempre que un jardinero informado es el mejor amigo de las plantas, es el enfermero de las plantas, es el doctor de las plantas, ¿no? Entonces, sanidad vegetal equivale pues a sanidad en seres humanos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel de los organismos reguladores en la sanidad vegetal? Conocemos que los organismos reguladores juegan un papel crucial en la protección de nuestras plantas y cultivos. Estas entidades establecen las normas y directrices para la importación y exportación de vegetales, asegurando que las plagas y enfermedades no crucen fronteras. Además, promueven prácticas sostenibles y ofrecen recursos y educación sobre cómo mantener la sanidad vegetal. En mi experiencia, siempre es buena idea mantenerse al día con las publicaciones y recomendaciones de estos organismos, ¿no? Por ejemplo, gracias a una alerta temprana de mi servicio fitosanitario nacional, pude prevenir la introducción de un nematodo dañino en mi huerto al elegir plantas resistentes recomendadas por ellos. Existen charlas, cursos que muchas instituciones como el INIA, como el SENASA, como el Rural o como muchas otras organizaciones como Campo Verde, como INAM, ¿no? Generan, y es bueno aprender de las experiencias y estar atento a cada uno de los acontecimientos, porque así como de repente como agrónomos pensamos cuidar, proteger nuestros cultivos, también, ¿no? Estas plagas, estos insectos, estas enfermedades, también se vuelven resistentes y van buscando nuevas formas de ataque. Entonces, ¿no? Así como la pandemia, ¿no? No empezó en el Perú, empezó el COVID-19, empezó, ¿no? En China y de allí se fue propagando y, y se ha ido, ¿no? Dispersando a nivel mundial y ha cobrado muchas vidas, ¿no? De igual manera, estas plagas o estas enfermedades
se van infestando, se van contagiando y van yendo de un lugar a otro. El papel de los organismos reguladores en la sanidad vegetal. Los organismos reguladores juegan un papel crucial en la protección de nuestras plantas y cultivos, ¿no? Habíamos manifestado que estos organismos hacen un trabajo importante para preservar la salud de las plantas y por ende la salud de las personas, ¿no? Ya que de estas plagas, de estas enfermedades, se puede generar grandes pérdidas económicas, se puede llegar a desabastecer en el tema de alimentos y que puede significar una crisis, ¿no? Una crisis mundial en el tema de alimentación del que se hablaba hace unos meses atrás. Algunas investigaciones y desarrollo en sanidad vegetal, ¿no? Han hablado de algunas prácticas bien importantes. La ciencia detrás de la sanidad vegetal está en constante evolución. Investigadores de todo el mundo trabajan incansablemente para desarrollar nuevas técnicas, tratamientos y prácticas de cultivo que mejoren la resistencia de las plantas a enfermedades y plagas, desde el desarrollo de variedades de cultivos genéticamente modificados hasta la implementación de sistemas de cultivo más ecológicos. La investigación es un papel fundamental para todo productor, para todo profesional agrónomo, ¿no? Para toda persona dedicado a la producción agropecuaria. Personalmente he aplicado varios hallazgos de estudios recientes, ¿no? En los cultivos o en los cultivos que hemos venido conduciendo o desarrollando, como la utilización de microorganismos beneficiosos para mejorar la salud del suelo. Ver el impacto positivo de estas prácticas basadas en la ciencia es verdaderamente inspirador, ¿no? Y uno de estos microorganismos beneficiosos, por ejemplo, se utiliza en la elaboración de abonos orgánicos, en los biofertilizantes, que se hace a través del biol, ¿no? Entonces, conocemos muchas instituciones o personas profesionales, productores, que realizan, ¿no?, estas prácticas amigables con la naturaleza. Implicancias económicas en la sanidad vegetal. No se puede subestimar el impacto económico de la sanidad vegetal. Las pérdidas en la agricultura debido a plagas y enfermedades pueden ser enormes, afectando no solo a los agricultores, sino a toda la cadena de suministro alimentario. Invertir en sanidad vegetal es invertir en seguridad alimentaria y en la estabilidad económica de una región. Si el productor fracasa, si el campesino fracasa, se infesta de plagas, de enfermedades, entonces estaríamos hablando no solamente de una pérdida económica para el productor, sino para toda la población, porque no habría que comer, no habría que comprar, los mercados estarían desabastecidos, ¿no? Entonces, es importante considerar desde la sociedad estas implicancias económicas que nos generan la sanidad vegetal. De igual manera, así como tenemos implicancias económicas, tenemos implicancias sociales de la sanidad vegetal, las cuales también tienen profundas implicaciones sociales, ya que garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos es fundamental para la salud pública. Además, en muchas comunidades rurales, la agricultura es una parte vital de la identidad cultural y social. Recuerdo una visita a una comunidad donde
la revitalización de técnicas agrícolas tradicionales, combinada con modernos conocimientos de sanidad vegetal, ayudó a fortalecer el tejido social y a recuperar prácticas agrícolas sostenibles que habían pasado de generación en generación. Esto, por ejemplo, de las implicancias sociales de la sanidad vegetal, ¿no? Se ha visto afectada en muchas comunidades, en muchas zonas rurales, ¿no? Ya que por el mismo hecho de haber perjudicado la producción, haberse visto mermado la producción de algunos cultivos, ha generado pues que la calidad de vida de las familias se han visto disminuidas, ¿no? Muchos de los jóvenes o de los pobladores, de repente, de, digamos, de esta nueva generación, han olvidado algunas prácticas agrícolas de nuestros antepasados, ¿no? Que hacían como hablábamos hace un rato, de la rotación de cultivos, por ejemplo, o de hacer la preparación del terreno, de hacer la práctica, una de las labores culturales, que es el mullido, el desterronado, por ejemplo, ¿no? En cuyas prácticas agrícolas vamos a eliminar también algunas plagas, por ejemplo, no vamos a destruir eh, larvas, vamos a destruir huevos, por ejemplo, o algunos plagas adultas también. Entonces, es importante que estas implicancias sociales no nos afecten. ¿Y cuáles son los desafíos y las oportunidades en sanidad vegetal? Por supuesto, hay desafíos y hay oportunidades. Finalmente, aunque los desafíos en sanidad vegetal son numerosos, desde el cambio climático hasta la resistencia a los pesticidas, también hay innumerables oportunidades. Por ejemplo, la tecnología y la innovación abren nuevas puertas para combatir las amenazas y nuestras plantas de manera más eficiente y sostenible. Una experiencia personal que destaco fue el uso de drones para monitorear, por ejemplo, la salud de los cultivos en una gran extensión, ¿no? Permitiendo una rápida intervención ante cualquier signo de problema. Y esto fue un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ser usada y puede ser aliada formidable en la sanidad vegetal o cuando hablamos de la agricultura protegida. Es una de las tecnologías. Utilizar, por ejemplo, o construir invernaderos, proteger nuestros cultivos a través de mallas antiáfidos, por ejemplo, ¿no? Es una forma de tener como aliados a la tecnología, a los nuevos estudios, a los nuevos inventos, como hablábamos, al mejoramiento genético de las semillas, etcétera, ¿no? Entonces, van a haber, sí, desafíos y van a haber oportunidades también, ¿no? Cómo buscar el equilibrio ecológico, ¿no? Por ejemplo, una de las prácticas que deberíamos hacer sería, pues, ¿no? Erradicar el uso de pesticidas, por ejemplo, ¿no? O una simple Una simple práctica, bañarnos todos los días y dejar de utilizar los sprays, ¿no? Y sería una forma de contribuir con la naturaleza. En conclusión, los desafíos y las oportunidades son grandes en la sanidad vegetal, pero todo depende de la voluntad que le pongamos, de la conciencia que tomemos
no solamente como productores, sino también como consumidores, porque esto al final va a afectar la salud de los consumidores. Cuando hablamos de sanidad vegetal, también vamos a hablar de las normas internacionales sobre sanidad vegetal. Uno de ellos es, por ejemplo, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, ¿no? La relación de esta convención que emana de la FAO con el comercio internacional se fortalece a través del acuerdo, ¿no? De varias organizaciones a la que muchos países están adscritos y de alguna manera quieren contribuir y colaborar, ¿no? Con nuestro medio ambiente. En virtud de ello, la organización internacional responsable de la elaboración de estas normas internacionales para las medidas fitosanitarias, ¿no? Y de la armonización de las medidas fitosanitarias que afectan al comercio internacional, han emitido una serie de normas. Por ejemplo, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es un tratado multilateral de cooperación en protección vegetal y tuvo sus orígenes en 1881 con el acuerdo tomado por 12 países para regular las medidas fitosanitarias, ¿no? Bajo la Convención de Filoxeren-Berna y ha ido prosperando, progresando hasta nuestros días. Por ejemplo, en 1929 se redactó el primer texto de una convención internacional con objetivos más amplios en la Conferencia Internacional para la Protección de las Plantas celebrada en Roma. Y así sucesivamente, la convención se adoptó en 1951 y en el sexto periodo de sesiones de la conferencia de la FAO y poco después fue depositada ante el director general de la FAO y esto entró en vigor en 1952 luego de la ratificación de los tres primeros países signatarios, ¿no? Como Ceilán, España y Chile. Entonces, la preocupación internacional por la sanidad vegetal no es de ahora, sino data, ¿no? Del siglo pasado. Y cada día se hacen esfuerzos por mejorar, por darle sanidad, por darle salud, no solamente a las plantas que comemos, que consumimos, sino también al medio ambiente. Esta convención internacional entró en vigor en abril de 1952 y reemplaza todos los acuerdos internacionales previo de protección fitosanitarias. En 1985, la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio la reconoció como organización normativa de acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y así sucesivamente, cada uno de estos países integrantes han venido adecuando a su legislación nacional los objetivos de esta legislación internacional respecto al tema fitosanitario. Aquí vemos, por ejemplo, como el marco estratégico del 2012 al 2019, hace unos años atrás, ¿no? De la Comisión Internacional, de la Convención Internacional de la Protección Fitosanitaria de la FAO, el cual se estableció para buscar que esta conferencia internacional sea reconocida y valorada en todo el mundo como el primer marco internacional para la protección de la agricultura y el medio ambiente frente a las plagas vegetales invasoras, garantizando la seguridad alimentaria mundial y fomentando las oportunidades de crecimiento económico y comercial para todos los países integrantes. Y aquí vemos una pequeña lista
de las normas internacionales sobre las medidas fitosanitarias, ¿no? Más conocido como el NINF. Y vemos como, por ejemplo, aquí parte del NINF, ¿no? Son los principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de medidas fitosanitarias en el comercio internacional, que fue del 14 de enero del 2016. Y así sucesivamente una serie de normas, ¿no? Que nos dan las bases legales respecto a la vigilancia, al glosario de términos, a los requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas, a las directrices para la exportación, envío de importación, marco para el análisis de riesgo de plagas, etcétera, etcétera. En conclusión, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria aterrizó pues sobre cuatro objetivos estratégicos, ¿no? Respecto a la protección de los recursos vegetales. Y uno de ellos es proteger la agricultura sostenible y mejorar la seguridad alimentaria mundial a través de la prevención de la propagación de plagas. Proteger de las plagas el medio ambiente, los bosques y la diversidad biológica, facilitar el desarrollo económico y comercial a través de la promoción de medidas fitosanitarias armonizadas y con base científica, fomentar la capacidad fitosanitaria para que los miembros cumplan los tres primeros objetivos, ¿no? Y cuando hablamos de protección fitosanitaria o de sanidad vegetal, no solamente hablamos de todos los cultivos que consumimos, ¿no? O sea, que comemos, sino también, por ejemplo, de especies forestales también. Entonces, el tema de sanidad vegetal es un tema bastante complejo, bastante amplio y que no solamente se refiere al manejo integrado de plagas y enfermedades, sino es un tema más complejo. Y de igual manera, vamos a tener las normas nacionales sobre sanidad vegetal y dentro de ello vamos a encontrar el marco normativo aplicable en las importaciones y exportaciones en la cuarentena fitosanitaria, ¿no? Y nuestro ente regulador, pues en el Perú, es el SENASA. Y aquí dentro de la pirámide de las normas vamos a encontrar las normas nacionales, las normas subregionales, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias de, ¿no? Entonces, de la Organización Mundial del Comercio. Y obviamente dentro de las normas nacionales que están reguladas por el SENASA, vamos a encontrar la Ley de Sanidad Agraria, el reglamento de la ley, el reglamento de cuarentena vegetal, las resoluciones directorales, las mismas normas que crean el SENASA, por ejemplo, ¿no? Y dentro de las normas subregionales, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí un ejemplo, está la decisión 515 de la Comunidad Andina. Y dentro de la Convención Internacional de Protección hemos visto anteriormente todos los que han sido pues promovido por los NIM. Y aquí vamos a recordar rápidamente qué es el SENASA, ¿no? Servicio Nacional de la Sanidad Agraria, creado por decreto ley 25902, es la autoridad con competencia exclusiva para dictar medidas fito y sanitarias de cumplimiento obligatorio y destinadas a la prevención y el control o a la erradicación de plagas y enfermedades. ¿Y qué es una cuarentena fitosanitaria? La cuarentena post entrada es el proceso de verificación fitosanitaria bajo condiciones de confinamiento oficial al que deben ser sometidos las plantas y parte de plantas de especies frutales, forestales, ornamentales y cultivos después de su entrada al país, sea este con fines comerciales o de investigación, pero todos tienen que pasar, ¿no? Por esta cuarentena fitosanitaria. El Día Internacional de la Sanidad Vegetal
Hace poco eh, hemos recordado o hemos celebrado el Día Internacional de la Sanidad Vegetal, ¿no? Es decir, el 12 de mayo, ya que cada 12 de mayo se celebra esta fecha importante con el fin de visibilizar la importancia, la protección y salud de las plantas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, declaró al 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Con esta declaratoria, la FAO busca concientizar a nivel mundial sobre la importancia de la salud de las plantas para ayudar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico. La FAO resalta que las plantas procuran el 80% de los alimentos que comemos y el 98% del oxígeno que respiramos. Aún así, enfrentan la amenaza constante y creciente de plagas y enfermedades. Imagínense la magnitud, ¿no? De la que se siente y se encuentra amenazado, ¿no? Si solamente vemos el 98% de la producción de oxígeno. Cada año se pierde, dice, hasta el 40% de los cultivos alimentarios a nivel mundial por plagas y enfermedades de las plantas, provocando pérdidas por más de 220 millones, millones de dólares, ¿no? Entonces, imagínense cómo una palabra sencilla como sanidad vegetal resulta siendo un tema complejo y que no solamente involucra a productores y agrónomos, sino a toda la humanidad. Y vamos a ver rápidamente una pequeña introducción a la sanidad vegetal y dentro de ello vamos a encontrar a las plagas agrícolas, ¿no? Porque ni bien hablamos de sanidad vegetal y nos referimos o aterrizamos rápidamente en una plaga agrícola. ¿Y qué es una plaga agrícola? Entonces, diremos que es cualquier población de un organismo que pueda reducir el rendimiento, la calidad del cultivo en un nivel que afecte el rendimiento económico, ¿no? Entonces, esa es una plaga agrícola, ¿no? De igual manera, como tenemos plagas agrícolas, también tenemos enfermedades agrícolas. Y la respuesta dice, respuesta de los tejidos vegetales a microorganismos fitopatógenos o a factores ambientales, alterando la función de la forma o la estructura de la planta, ¿no? Es como cuando te pica un insecto en la mano y rápidamente las consecuencias se ven, se hincha o se vuelve rojo y empieza a generar picazones y consecuentemente lo vas raspando, se hace una herida, se infecta, te da una fiebre, etcétera, etcétera, dependiendo de qué insecto te picó. De igual manera se produce en las plantas, ¿no? Es una respuesta de los tejidos vegetales que en este caso, ¿no? Se traducen, pues, como se ve en las láminas, ¿no? En ese tipo de características. Y los niveles de daño económico y umbrales de daño también son un tema muy importante del que debemos tener en cuenta dentro de este tema muy importante. ¿Y qué es y qué es el nivel de daño económico, ¿no? Conocido como NDE, es la densidad poblacional de la plaga o el nivel de daño en un cultivo donde hay pérdidas económicos, ¿no? Y el umbral económico o umbral de decisión es la densidad poblacional de la plaga, donde el productor debe iniciar la acción del control para evitar que la población sobrepase el nivel de daño económico en el futuro. Es decir, debemos controlar antes que esto se propague. Y aquí vamos a ver, ¿no? Hasta qué punto es permitido, por ejemplo,
y de alguna manera las plagas pues nos ataquen, ¿no? Y vamos a ver allí, por ejemplo, en el gráfico la densidad poblacional y vamos a ver el umbral de daño, ¿no? Hasta qué nivel es permitido y hasta qué nivel ya pues, ¿no? Nos debe generar ya preocupación porque ya prácticamente se nos está saliendo de las manos del control, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en algunos cultivos la incidencia de las plagas. Por ejemplo, acá vamos a ver en la primera columna está el cultivo, y en este caso es el arroz, y en la segunda columna va a estar la etapa fenológica, ¿no? De la plántula, el crecimiento vegetativo, el macollamiento, la floración, la maduración del grano. Y aquí en la otra columna está el muestreo, ¿no? En la plántula, por ejemplo, 2 metros de surco, por ejemplo, el muestreo, ¿no? O en la etapa de floración, el número de insectos, que es 10 pases de red por sitio, ¿no? Y en la otra columna que está la plaga, vamos a tener las principales plagas que nos van a atacar en cada una de las etapas, ¿no? Fenológicas de nuestro cultivo, ¿no? Por ejemplo, a las plántulas nos van a atacar un tipo de plagas diferentes al tipo de plaga que nos va a atacar, por ejemplo, en la floración, ¿no? Que son los chinches, por ejemplo. De igual manera, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en la otra columna, el nivel de decisión, ¿no? En la plántula, por ejemplo, el 5% en 2 metros o el 25% en 2 metros cuadrados, ¿no? Dependiendo del tipo de plaga, ¿no? O en la etapa de macollamiento, por ejemplo, ¿no? 150 de 10 pases de red, ¿no? O 2 larvas de 10 pases de red. Entonces, esto es eh, un cuadro bien interesante que debemos tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a encontrar otro cultivo, ¿no? De igual manera, vamos a tener datos importantes como ayudarnos en el control de estas plagas y el nivel de decisión que debemos adoptar a partir de ello. La medición de la enfermedad plaga, acá está la incidencia, que es cuántos individuos están afectados, y en la incidencia, en el porcentaje, es el número de plantas enfermas por el número total ¿no? de plantas evaluadas, o entre el número total de plantas evaluadas, ¿no? Multiplicados por 100. Entonces, y vamos a ver la severidad. ¿Qué tan afectados están? Es una escala subjetiva, se adapta al caso particular. Entonces, estamos hablando, ¿no? De proceso de evaluación. Cuantificación de la severidad, por ejemplo, a modo de evaluación de la roya del café, en cada planta se elige al azar 3 ramas, ¿no? Las cuales deben corresponder a la parte baja, media y alta del árbol, recolectándose un mínimo de 10 hojas de café, tratando de rodear el árbol, ¿no? Y aquí vamos a tener un gráfico, ya que como vemos, tenemos 5 hojas, ¿no? La hoja 0 es sano o sin síntomas visibles. La hoja 1 es con síntomas visibles llegando de 1 al 5% del área total sana, como pueden observar en la lámina. Y dentro de la lámina 2, las manchas ya empiezan a unirse llegando a ocupar del 6 al 20% del área sana, ¿no? Y la hoja 3, las hojas comienzan a necrociarse de manera muy notoria, afectando del 21 al 50% del área sana. Y finalmente, el número 4, ¿no? El número 4, mayor al 50% de área foliar se encuentra afectada, ¿no?
Entonces, y esto es un grado de calificación de la roya amarilla, ¿no? Entonces, y finalmente, aquí tenemos un pequeño texto que dice: saber es buscar y saber cuándo buscar. Y dice: debe ser frecuente según el estado fenológico del cultivo. Debe orientarse no solamente a recoger la plaga y enfermedad, sino a reconocer el estado más susceptible de las plantas y de las plagas y enfermedades. ¿Cuál es el objetivo? El control eficiente y el menor impacto ambiental y económico. Entonces, la clave, saber buscar y saber cuándo buscar. Por ejemplo, si hablamos del gorgojo de los Andes en el cultivo de papa, vamos a buscar el insecto adulto. ¿Cuándo lo buscamos? ¿Lo buscamos de día o lo buscamos de noche? ¿Y cuándo lo buscamos, no? Entonces, son eh, temas claves que debemos utilizar en el manejo de nuestros cultivos, ¿no? ¿Cuándo vamos a buscar, por ejemplo, las larvas? ¿En qué momento buscamos las larvas, por ejemplo? Entonces, ellos responden a estas preguntas: saber buscar y saber cuándo buscar, ¿no? No, no se puede, de repente, ayudar mucho si no entendemos estas sencillas frases. ¿Y qué es el MIPE? El manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Reunir ventajas de los diferentes métodos de control de acuerdo a las condiciones específicas de cada cultivo. Supera el viejo concepto de erradicar o exterminar microorganismos o insectos del cultivo, buscando más bien mantenerlos en un nivel de población que no ocasione daño. Al 100% de repente no vamos a poder erradicar, siempre va a pasar, siempre van a haber, pero lo que sí tenemos que hacer es que esta población no crezca. Cuando crezca, entonces el nivel de daño económico va a ser bastante amplio, entonces allí sí vamos a estar hablando de cosas más serias, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, un pequeño esquema que involucra el manejo integrado de plagas y enfermedades. Integrado porque hay varios controles, ¿no? El control biológico, control cultural, fitomejoramiento, el control legal, control químico y control ecológico. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Rapidito nos vamos a lo más fácil, al control químico. A pesar de que cuesta de repente, pero toditos aterrizamos en el control químico, ¿no? Nos vamos a, a comprar un insecticida, un plaguicida, ¿no? Para querer controlar una plaga, cuando este control químico debe ser la última opción, cuando ya no se puede. Y lo primero que debemos hacer es pues el control cultural, ¿no? El control cultural, el control biológico, el control etológico, ¿no? El fitomejoramiento, por ejemplo, que lo hace eh, los investigadores. Y finalmente, pues el control legal, ¿no? ¿Y qué es el control biológico del que vamos a hablar? Es la utilización de los enemigos naturales de las plagas para mantenerlas por debajo del umbral de daño económico. Como vemos, ¿no? Acá tenemos una larva. ¿Y quién es el enemigo? Una ave, ¿no? Entonces, el control biológico con esta imagen significa una sencilla forma de ayudar a nuestras plantas, a nuestros vegetales, a nuestros cultivos, ¿no?
utilizando los enemigos naturales de las plagas, como la mariquita, la tricoderma, etcétera, ¿no? Antes, por ejemplo, los sapos nos ayudaban al control de las moscas, ¿no? Ahora, como ya no hay sapos, entonces las moscas abundan. Y aquí vamos a ver también los entomopatógenos, como pueden ver ustedes, ¿no? Son aquellos, pues, que inmovilizan a las plagas, que los infestan, ¿no? Y de tal manera, pues, que los eliminan. Tenemos también a a los depredadores, ¿no? De lo que hablábamos, a los enemigos naturales, la mariquita. Aquí tenemos a los parasitoides, como las tricodermas, ¿no? Las microavispas, que ayudan a controlar a las plagas. O sea, viven de las plagas que nos afectan, viven de esas plagas. Y finalmente, vamos a leer la teoría de la trofobiosis. ¿Y qué es la teoría de la trofobiosis? Una planta bien nutrida tiene muy pocas probabilidades de ser atacada por plagas y enfermedades, ¿no? Es como un niño bien alimentado, bien comido, entonces va a ser un niño o una persona sana. Entonces, eso es lo que necesitan nuestras plantas, nuestros cultivos. Si están bien fertilizados, si están bien abonados, ¿no? Si están bien cuidados, bien nutridos, entonces va a haber menor probabilidad de que sean atacadas por las plagas. Es más, las plantas tienen sus propias defensas, pero esas defensas, ¿no? Funcionan cuando estas plantas pues están bien nutridas. Es como a los seres humanos, ¿no? Pudimos resistir al COVID siempre que nuestra alimentación haya sido de lo mejor, siempre que nuestras defensas hayan sido los mejores. Y esas defensas se adquieren a través de una calidad de vida, ¿no? Adecuada. De igual manera, ¿no? Con